Guy de Maupassant, el francés, que toda su vida temió volverse loco, igual que su hermano, igual que su progenitora, y efectivamente terminó sus días internado, conocido por cuentos como Bola de Cebo, cuentos como Fue un sueño. Edgar Allan Poe, inmortalizado por relatos como Berenice, La Higia, Elionaire, los asesinatos de la calle Morgue, El Cuervo, El Pozo y el Péndulo, William Wilson, entre muchos otros, y H.P. Lovecraft son los tres indiscutibles maestros del género del terror, y los tres se especializaron en el cuento. En esta ocasión quiero hablar acerca de algunos de los mejores cuentos que he leído de Howard Phillips Lovecraft. El primer cuento de Lovecraft digno de resaltar se titula La muerte alada y tiene como protagonista a un científico que investiga una especie de moscas que habitan en África y que están estrechamente emparentadas a las moscas tsetse. El científico publica sus investigaciones acerca de estas moscas, pero termina entrando en disputa con otro reconocido científico que trabaja también en el mismo campo, y ese otro científico se encarga de llevar al protagonista a la ruina. El protagonista, sumamente adolorido porque su reputación se ha derrumbado, su credibilidad está por los pisos, nadie en la comunidad científica se lo toma en serio, decide hacer un cruce con unas moscas tsetse y otra especie de moscas, y cuando nacen las moscas híbridas que él mismo cría, le pinta de azul las alas y maquina un plan perverso para enviar esas moscas en un paquete de África hasta Inglaterra para que su colega ingenuo crea que se trata de una nueva especie de mosca, sin saber que son las moscas tsetse cruzadas con otra especie también muy peligrosa de moscas, y al examinarlas sea picado y por lo tanto muera. Es una venganza muy bien planeada y muy macabra. El protagonista entonces cruza pacientemente el nuevo tipo de mosca, le pinta las alas de un azul muy llamativo y luego, adoptando un nombre diferente, le escribe una carta al colega que lo ha arruinado, que vive en Inglaterra, y el colega naturalmente se interesa por este científico desconocido en África que asegura haber encontrado una nueva especie de mosca. El científico en Inglaterra entonces le pide a este individuo, que desde luego no sabe que es el protagonista, que le envíe muestras de esa nueva especie, y el protagonista envía varias moscas con las alas pintadas de azul hasta Inglaterra, y cuando la recibe el doctor en Inglaterra, el científico, el protagonista espera varios meses pacientemente noticias de que su adversario haya enfermado repentinamente. Al principio las noticias llegan muy lento porque no puede preguntar directamente, tiene que depender de su correspondencia con otros científicos, pero eventualmente le llegan noticias de algunos de sus colegas que ese científico que lo arruinó está enfermando, y la enfermedad se va agravando hasta que finalmente comienza a surgir la sospecha de que esas moscas que él recibió con las alas pintadas de azul en realidad eran moscas emparentadas a las moscas tsetse, y por lo tanto se especula que se trató de un envío deliberado, porque ese tipo de moscas tan peligrosas, enviadas específicamente a un experto en el campo de las moscas, del estudio de las diferentes especies y sus propiedades, no parece ser fruto del azar. Eventualmente, el científico en Inglaterra mueve todos sus recursos cielo y tierra buscando al responsable en África, tratando de contactar a las autoridades para que localicen a la persona que le envió las cartas y le envió el paquete con las moscas, pero todo es fútil y acaba muriendo. El protagonista se deja crecer la barba, se cambia el nombre, y mientras está escribiendo en su diario aparece una mosca con las alas pintadas de azul. Vale la pena recordar que el cuento inicia con el protagonista muerto en un hotel, con el diario abierto, con una mosca con alas azules ahogada en un vaso con tinta y con una serie de
cosas escritas en el techo con esa misma tinta. Entonces todo el relato se desarrolla a partir de la lectura del diario, porque los detectives entran a la sala del hotel y encuentran muerto al protagonista. Volviendo entonces al relato, el protagonista ve que se asoma una mosca con alas de color azul y se sorprende mucho porque él envió esas moscas a Inglaterra y todas las demás moscas que tenía las destruyó y está viajando por África, entonces se sorprende mucho. Recuerda que él había hecho una serie de experimentos cuando estaba cruzando las moscas antes de enviarlas. Sabía que los nativos tenían la superstición de que la mosca cuando pica se roba el alma de la persona a la que pica. Entonces uno de los sirvientes fue utilizado por el protagonista como conejillo de indias y el protagonista hizo que una de las moscas lo picara y cuando muere ese nativo que lo ayudaba en el laboratorio, comienza a notar que la mosca se comporta de forma muy extraña, estrella su cabeza contra los bordes de la caja, del contenedor, del recipiente donde se encuentran las moscas. Y al principio el protagonista no le presta atención porque es un científico, no cree en ese tipo de supersticiones, pero después de haber matado a su colega, cuando ve a esa mosca de alas azules llegar a la habitación en donde se encuentra, le sorprende mucho que la mosca con alas azules comienza a sobrevolar frente específicamente al libro que había escrito su adversario, el científico que lo arruinó y al cual le envió las moscas con alas azules. Al día siguiente esa misma mosca aparece y comienza a dar 5 vueltas en el aire, al día siguiente 4 vueltas, luego 3 vueltas y finalmente el protagonista se da cuenta que es una cuenta regresiva y todas las veces la mosca empieza a sobrevolar justo encima del libro que había escrito el colega que él mató con esas moscas. Entonces el protagonista comienza a darse cuenta que efectivamente parece como si esa mosca se estuviese comportando como su adversario y comienza a escribir frenéticamente en su diario toda la terrible experiencia que le causa intentar huir de esa mosca que sin importar a dónde vaya siempre lo encuentra, siempre termina en la habitación del hotel donde él se está hospedando, hasta que finalmente decide armarse para intentar matarla, deja su diario sobre una mesa con la tinta lista y ahí es cuando llegan los detectives cierto tiempo después y encuentran al protagonista muerto. Y resulta que lo que está escrito en el techo es el relato de lo que ocurrió. El protagonista no pudo matar en el último enfrentamiento a la mosca con alas azules. La mosca lo pica, el alma del protagonista pasa a la mosca que originalmente tenía el alma del adversario, el protagonista. Y el protagonista se empapa de tinta, comienza a escribir lo sucedido en el techo y luego se suicida, se ahoga en la tinta justo al lado del diario. Ese cuento se llama Muerte alada. Otro cuento excepcional de Lovecraft se titula Exhumación. Resulta que el protagonista contrae lepra y le solicita a su mejor amigo que lo ayude antes de que en los 7 años en los cuales se demora en volverse irreversible y aparecer la enfermedad, lo ayude a ocultar el mal con el cual se ha infectado. Y ya que no hay ninguna cura, al amigo lo único que se le ocurre es darle un brebaje que conoció en Cuba en uno de sus viajes. Y es un brebaje que al beberlo provoca los mismos síntomas que la catalepsia. Entonces el plan del amigo del protagonista es que el protagonista tome ese brebaje que el amigo conoció en Cuba y que ese brebaje le provoque los efectos de la catalepsia para que finjan que ha muerto. Entonces van a hacer toda la parafernalia del funeral, van a poner el cuerpo del protagonista que en realidad está en un estado cataléptico en el ataúd, lo van a sepultar y como el brebaje dura 3 días en hacer efecto, al cabo de los cuales la persona despierta, el amigo entonces al cabo de los 3 días va a ir al cementerio, va a desenterrar el ataúd, va a sacar el cuerpo del protagonista una vez se acaben los efectos del brebaje y lo va a llevar sano y salvo de regreso a su casa para que, cambiándose de nombre, pueda vivir una vida aparentemente normal a pesar de la enfermedad. Entonces eso es lo que hacen, le da el brebaje, le provoca la catalepsia,
hacen el funeral, invitan a todos como si hubiese muerto. Al cabo de 3 días va el amigo del protagonista, lo saca del cementerio y el protagonista despierta, pero comienza a notar dos cosas. Primero, que se siente muy extraño y no puede levantarse de la cama en la casa, presumiblemente de su amigo. Y segundo, su amigo se comporta de forma muy extraña y su amigo tiene un mayordomo, un ayudante que también es un cómplice en algún tipo de secreto. Su amigo ya no es fraternal, su amigo ya no inspira confianza, sino es todo lo contrario, genera muchísima desconfianza y es una persona que en pocos días se ha vuelto egoísta, se ha vuelto autoritaria. El protagonista comienza a notar que su cuerpo no se siente como si fuera suyo y consternado comienza a vivir una experiencia terrorífica sin saber qué es lo que realmente ha ocurrido y ya cansado de la actitud del amigo resuelve levantarse de la cama y nota que sus extremidades se sienten más largas de lo normal, los brazos, mientras que las piernas se sienten más cortas, pero está muy mareado, muy confundido. Sin embargo, agarra con más fuerza que de costumbre un objeto muy pesado y mata a su amigo con ese objeto. Después mata al mayordomo, vuelve a su residencia, mira en su tumba y al encontrar el ataúd donde él había reposado en el estado cataléptico encuentra un cuerpo, un cadáver, y él se sorprende y piensa: ¿quién fue el idiota que puso un cadáver equívoco en mi propia tumba? Y luego se da cuenta de la terrible verdad, resulta que es el cadáver de él sin cabeza. Y en ese momento se mira el cuerpo y se da cuenta que su cabeza ha sido colocada en otro cuerpo por su amigo. Entonces lo que hizo su amigo fue darle ese brebaje que le produjo la catalepsia, luego desenterrarlo, cortarle la cabeza mientras todavía está bajo los efectos de la catalepsia, pegarle la cabeza a otro cuerpo y dejar su cuerpo original en su tumba. Ese cuento se llama Exhumación y es sumamente terrorífico. Lovecraft tiene diversos relatos que exploran monstruos que vienen de otras dimensiones, que exploran, por ejemplo, en las montañas de la locura, una civilización alienígena que ha construido una ciudad en la Antártida y el protagonista encuentra los restos de dicha ciudad. Un relato maravilloso llamado La Casa Maldita, que es una casa que comienza a drenar de la vitalidad a sus habitantes y al final el protagonista y su abuelo tienen que combatir a la presencia que se ha apoderado de la casa, y es un escritor absolutamente excepcional. Otros cuentos que recomiendo encarecidamente de Lovecraft son El ser que susurra en el umbral, un cuento aterrador sobre un antropólogo que está estudiando, lingüista, antropólogo que está estudiando el folclore y comienza a intercambiar unas cartas con un hombre que asegura que hay unos seres de otro planeta intimidando a la población en un bosque. Comienza a intercambiar una correspondencia y en el transcurso de la correspondencia el hombre está enviándole evidencia al protagonista del encuentro con esos seres, hasta que finalmente el protagonista va a la casa y en la casa el individuo que lo contactó a través del correo y que le ha enviado evidencia de estos seres extraterrestres revela que estos seres tienen una tecnología en la cual pueden poner el cerebro de una persona, la conciencia, en un objeto al cual llevan a su planeta y lo invita a que los acompañe, pero es una cosa muy terrorífica y al final el protagonista termina huyendo de esa casa y se deja la duda al lector de si realmente era la persona con la cual estableció contacto o si por el contrario era un alienígena que había matado a esa persona y había tomado su identidad.